Mientras están entrando las personas en estos momentos, le queremos saludar. Esta es la primera vez que estamos sintonizando a través de Instagram. Normalmente lo hacemos a través de Facebook Live todos los domingos a las 2 de la tarde, hora de Colorado. Pero esta vez estamos haciéndolo por Instagram. Tenemos a un pastor desde Florida, desde Orlando, Florida, que va a estar con nosotros, nuestro hermano pastor Jorge Claver. Vamos a tener 2 testimonios en el día de hoy y vamos a usar porciones bíblicas para respaldar los testimonios que vamos a dar el día de hoy, porque hoy vamos a hablar bajo un tema, aunque van a ser testimonios, vamos a hablar bajo un tema que habíamos preparado él y yo, sobre la fe en medio de la incertidumbre. Cuán difícil es cuando pasamos por momentos de crisis, momentos difíciles en el caminar con el Señor. Sabemos que Jesús nunca nos prometió que todo iba a ser color de rosa, que nunca íbamos a tener problemas, todo lo contrario. Jesús siempre nos habló sobre que en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis. Al mundo, dice Jesús. Así que no estamos solo en medio de nuestros conflictos, nuestros momentos difíciles. Sabemos que podemos contar con el Señor. Ya tenemos con nosotros al pastor Jorge Claver desde Orlando, Florida, que quiero decir de antemano que somos hermanos en Cristo, que es un enlace eterno, pero aquí en la tierra, pues, su tío está casado con una tía de mi esposa y por eso tenemos esa relación también de familia. Así que él está con nosotros, estamos contentos. Yo le estaba diciendo a la audiencia que le damos la bienvenida y que esta es mi primera vez haciendo live a Instagram. No hay muy diferente, pero sabemos que en Facebook no tenemos la capacidad de poner a 2 personas, que las personas puedan ver a 2 personas hablando a la misma vez, y por eso ahora tenemos que estar en Instagram. Pero yo te voy a dar la parte ahora para que tú saludes a la audiencia. Mientras están entrando las personas, poco a poco están entrando, veo los nombres de las personas entrando, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Así que, pastor, bienvenido. Gracias, mi amado pastor y hermano, amigo, familia. Estamos acá contentos, alegres, un día más que el Señor nos ha regalado y la oportunidad de tener esta bendición de compartir las bondades del Señor por estos medios. A pesar, ¿verdad?, de que muchos templos hoy están cerrados, la iglesia no está cerrada. La iglesia sigue haciendo su trabajo, su misión, que es predicar a Cristo, hacer discípulos y sanar enfermos, libertar cautivos. Yo he escuchado gente orando, enviando una palabra por estos medios. Dios se está glorificando y de eso se trata, de que la iglesia entienda que no necesitamos 4 paredes para hacer la obra del ministerio. Y hoy tenemos un tema muy interesante, pastor, acerca de la adoración en medio de la incertidumbre. Y una de las cosas que me impactó, ¿verdad?, del proceso que estás pasando es eso mismo, la adoración. Yo quiero leer un verso antes de continuar en esta noche acerca de Abraham. Tú sabes que Abraham es conocido como el padre de la fe. Dice Romanos 4, el versículo 18, el cual contra esperanza creyó esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo prácticamente muerto, teniendo casi 100 años, o la muerte de la matriz de Sara, sino que mirando la promesa de Dios, no vaciló con incredulidad, y fue fortalecido en la fe, dando gloria a Dios. Entonces nosotros queremos compartir procesos que actualmente tú estás pasando, procesos que yo he pasado y procesos que a lo mejor personas que están conectadas en esta noche están pasando y se les hace difícil adorar a Dios en medio de la prueba, la situación difícil. Pero queremos dejarte saber en esta noche que tú no estás solo, no estamos solos, Dios está con nosotros. Y así como el pastor Raúl, este servidor, hemos pasado diferentes pruebas y hemos visto la mano de Dios en cada uno de esos procesos, así tú también vas a ver la mano de Dios en la situación que estás experimentando, aunque muchas veces, pastor, no tenemos respuesta, muchas veces no entendemos por lo que estamos pasando. Sin embargo, dice la Biblia que el justo por su fe vivirá.
y nosotros no vivimos basado en las circunstancias que no entendemos, no vivimos basado en las cosas que nos rodean, vivimos por una convicción, una revelación del Cristo que un día se manifestó en nuestras vidas, que nos salvó, que nos dio vida abundante, que nos dio gozo, que nos dio paz, que nos dio alegría, y el mismo que prometió que en el mundo tendríamos aflicciones, pero confíen porque ya Él venció el mundo. Saludo por ahí a mi madre que está por ahí conectada. Vamos a ver si el apóstol se conecta, el apóstol Johnny o Juan Maldonado debe estar orando en el monte. Pero fíjate, pastor, que la adoración, muchas personas, ¿verdad? Fuimos creados para adorar a Dios, fuimos creados para la alabanza de su gloria. Y muchas personas piensan que necesitamos salir a un templo para adorar a Dios. Realmente el concepto de adoración en la Biblia, si usamos la Biblia, tiene que ver muy poco con un piano, tiene que ver muy poco con una batería, tiene que ver muy poco con voces, ¿verdad? Una armonía, todo eso es precioso, es un instrumento, un medio que tenemos hoy día para exaltar a Dios. Pero el primer hombre que adoró a Dios no tenía nada de eso, o por lo menos lo que se conoce como la primera ley de la mención. Cuando Abraham va a sacrificar el hijo de la promesa, luego de 24 años esperando por la promesa, y se piensa que Isaac ya tenía como 15 a 20 años aproximadamente, Dios le dice que le entregara a su hijo. Y dice la palabra por allá en Génesis capítulo 22, versículo 5, cuando Dios le muestra, ¿verdad?, el monte donde debería sacrificar a su hijo Isaac. Abraham dice esta palabra: yo y mi hijo, a su siervo, a los criados que estaban con él, iremos al monte, adoraremos y regresaremos. De manera que la adoración genuina de los hijos de Dios es obediencia. ¿Qué hacía Abraham en todo ese proceso? Obedeciendo a la voz de Dios. Que parecía una locura para la mente humana, sí era una locura. Hasta el día de hoy no se ha vuelto a repetir algo similar, que Dios le haya pedido a un hombre que entregue a su hijo, ¿verdad?, como sacrificio. Sin embargo, Abraham, que había escuchado la voz de Dios, se movió en fe, y dice la palabra que subió al monte y adoró, obedeció, entregó, y allí aquellos que han leído la Biblia saben lo que pasó. Dios se manifiesta, le vuelve a hablar a Abraham a través del ángel, le dice: no lo mates, no lo hagas. Dios le vuelve a dar otra palabra, pero a través de esa experiencia de Abraham podemos ver lo que genuinamente es adoración. Adoración es entrega. Adoración es una actitud, es una postura. No es un lugar donde vamos, no es algo que hacemos, algo que somos. Dice la palabra en Juan capítulo 4 que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Fíjate que Dios no busca adoración, Dios busca adoradores. Son dos cosas muy diferentes. Dios no busca lo que hacemos, Dios busca lo que somos, y que somos hijos. Por eso es que el Padre busca. ¿A quién busca el Padre? A los hijos que entregan su corazón, que entregan su actitud, que entregan sus emociones y que entregan esas preguntas, esas preocupaciones que nosotros enfrentamos en esta vida, que son incertidumbre, como yo le llamo, son inseguridades que tenemos, pensamientos negativos que nos llegan, pero en medio de cada uno de esos procesos nosotros podemos adorar al Señor. Por eso dijo el salmista: su alabanza estará de continuo en nuestra boca. Y pastor, una cosa que me impactó en el proceso que tú actualmente estás en recuperación, pero estuviste un tiempo muy, muy delicado de salud. Y recuerdo que hiciste un video, un live en Facebook, y ese video se hizo viral. Hasta el día de hoy creo que tiene, qué sé yo, 80,000, 70,000 views, y no sé cuántos comentarios, porque muchas personas fueron impactadas, porque en medio de tu dolor, en medio de tu angustia, en medio de sin saber si mañana iba a estar respirando, hiciste un live, y lo que hiciste en medio de ese live fue adorar al Señor, y mucha gente quedó impactada, porque algunas personas tienen el concepto que los hijos de Dios adoran solamente cuando están las cosas buenas, cuando la cuenta del banco está llena, cuando nuestra salud está estable, cuando nuestros hijos están en orden, cuando el matrimonio está en orden. Sin embargo, los hijos de Dios realmente pasamos los mismos problemas que toda la gente pasa, pero en medio del proceso y la jornada de fe hemos entendido que esto es un camino de fe, y el justo por fe vivirá. Así que, pastor, cuéntanos un poco de esa experiencia. ¿Qué fue lo que te sucedió en tu salud? ¿Qué fue lo que te llevó al hospital a punto de prácticamente de la muerte? ¿Y cuál fue tu postura y tu actitud en medio de todo ese proceso? Mira, me gustaría leer 2 o 3 versículos de la palabra de Dios. Y esta es una oportunidad
para nosotros testificar de la grandeza de Dios, porque incertidumbre básicamente es el signo de interrogación que tenemos todos los seres humanos, no cuando todo nos va bien, sino cuando viene la tormenta, la crisis, el problema, la situación difícil, donde no sabemos por qué nos vino esta situación y nos preguntamos por qué vino, por qué yo, por qué vino esta situación a mí, a mi vida. ¿Qué hice yo mal para merecerme esto? ¿Cómo salgo de esta situación tan difícil? ¿Cómo la voy a sobrepasar? Empiezan las interrogativas en medio de la tormenta, y cada vez que viene esa interrogativa es porque muchas veces no tenemos la solución a esas crisis, esos problemas, esos momentos difíciles. Job capítulo 1, versículo del 18 al 21 dice: todavía estaba hablando ese hombre cuando un cuarto mensajero llegó y le dijo a Job: todos tus hijos estaban celebrando una fiesta en casa de su hijo mayor. De repente, escucha esta palabra, de repente, quiere decir que los problemas y las crisis, no, yo soy cartero en el mundo secular, aparte de ser pastor, trabajo con el correo. Los problemas no entran en una carta, en un buzón, y lo lleva un cartero, y cuando tú lo lees dice: en tal fecha, tal hora te viene una crisis, un problema, una tragedia, un momento difícil. Esa carta nunca te va a llegar. Dice que la palabra del Señor, que Job, un hombre íntegro, intachable, relación con Dios poderosa, pero de repente, quiero decir, amado hermano, amigo que me escucha, familia, me están sintonizando desde California, mi mamá, mi hermana, mi hermano, todos allá. Viene un momento que viene de repente una situación en nuestra vida que lo único que sabemos que nos puede anclar firme y poder sobrepasar la tormenta es poder tener nuestra fe fundamentada en Dios, sabiendo que no estamos solos. Y dice: de repente vino un fuerte viento del desierto, derribó la casa, todos sus hijos murieron aplastados. Solo yo pude escapar para darle la noticia. En cuanto Job oyó esto, escuche lo que hizo Job cuando escucha una tragedia de hijos que murieron, pérdida total de las cosas materiales. Cualquier otra persona hubiese empezado a maldecir, hacerse interrogativas en cuanto de dónde vino esto y las preguntas que yo hice anteriormente, pero él toma una postura pero totalmente contraria, que nos da una enseñanza a todos. Y yo sé usted, pastor, que ha predicado sobre este gran hombre de Dios, y esta historia la escuchamos, y cuando terminamos de escucharla le decimos al Señor: Señor, que eso nunca me pase a mí, porque él pasó el dolor en toda la faceta de su vida, enfermedad, sus hijos murieron, y lo perdió todo materialmente. Y dice que después que viene la noticia difícil, dice: Job oyó esto, se puso de pie, rompió su ropa en señal de dolor, luego se rasuró la cabeza, se inclinó hasta el suelo para adorar a Dios. Tremendo. Tremendo. Cualquiera diría: voy a salir corriendo a buscar mi familia, voy a salir corriendo a hablar con el pastor, voy a salir corriendo para buscar un psiquiatra, un consejero. Voy a salir corriendo para buscar ayuda en alguien. Esto es muy fuerte para mí. Mas, sin embargo, él hizo una señal de duelo, se postró y adoró. Tremendo. Y en medio de la incertidumbre, el poder adorar demuestra la madurez y la relación y el amor que le tenía él a Dios. Tremendo. Para mí fue una experiencia donde yo estoy saludable, voy al gimnasio, estoy predicando, tengo invitaciones, gracias a la gracia del Señor, predicando en mi iglesia, la iglesia va bien, no hay problema con la finanza, puedo decir que el hogar está bien, mi familia, mis hijos, todo está bien. Y yo, siendo cartero, no me llegó la carta al buzón. ¿No te avisaron? Que de repente me venía una enfermedad que casi me iba a llevar hasta la muerte. Si alguien me lo hubiera dicho hace meses atrás, yo le digo: tú eres loco. Si yo voy al gimnasio, yo peso 200 libras, yo me cuido, como bien, todo está bien, ¿cómo que yo me voy a morir en unos cuantos días? Pues de la noche a la mañana estoy en el trabajo, siento dolor de cabeza y empieza
mi cuerpo a reaccionar, perdí el olfato, el sentido del sabor, empecé a tener dolores en el cuerpo, empecé a perder la habilidad de respirar normalmente. Fui al hospital varias veces, para hacer una historia larga, corta. Fui varias veces, cada vez que yo iba me decían, si tú puedes respirar te puedes ir para tu casa. Yo no sé si es un buen diagnóstico, pero no tuve otra alternativa. ¿Por qué los doctores te decían eso? Porque los hospitales se llenaron tan fuerte con esto del virus que ellos estaban atendiendo a las personas que estaban en la situación más trágica, más difícil. Entonces, si tú tenías dolor de cabeza y no tenías cierta cantidad de fiebre sobre 103, y estaban menos de 103 y podías respirar un poco, pues vete a tu casa. Y cuando no pueda respirar casi nada, pues entonces viene emergencia. Pues yo me tiré a mi casa allí, no sabiendo qué es lo que está pasando. Me hicieron una prueba, salí negativo, pero todos los síntomas eran aparentes de COVID-19, de perder el sabor, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, diarrea. Empecé a perder el apetito, no comía, me tiré en un sofá. Mi esposa, pues al no saber lo que yo tenía, porque estaba negativo por un lado, pero por otro lado los síntomas eran todos similares. Encima de eso, que es parte de los síntomas a nivel más alto, me dio un coágulo en el pulmón, que está entre medio de mi pulmón y el corazón, que eso es algo letal, es peligroso, que hoy estamos en tratamiento. Y a las personas que están sintonizando por primera vez, que nunca me habían escuchado antes, pues por eso yo tengo este cable de oxígeno y tengo un tanque de oxígeno, porque todavía estoy en tratamiento. La cosa es que en las primeras 2 semanas me tiré en ese sofá a mi hijo y a mi hija, que estaban en la casa. Le dije que se fueran a casa de otra de mis hijas, y mi esposa tenía máscara y guante para atenderme en todo momento. Y llegó el día que ya no podía más, no podía respirar. Me entró un dolor como si me hubieran puesto un machete entre el pulmón y el corazón. Me estaba quedando sin fuerza. Mi esposa me está viendo con máscara y guantes puestos, ya me está viendo perder peso y como que la vida se me va. Yo la oigo llamando a las personas, pidiendo oración. Yo la puedo escuchar a ella clamando, llamando. La oigo en el segundo piso. Yo estoy en el primer piso en el sofá, pero puedo escuchar, aunque estoy tirado, puedo escuchar que ella está llorando. La escucho llamando a la gente para abrir una línea de oración, porque ella está viendo a su esposo. No puedo comer, perdí 20 libras en 2 semanas. Wow. Entonces llegó un momento que sentí ese cuchillo como entre el pulmón y el corazón. Ella me está sobando la espalda, dándome palmada en el estómago a ver si se me queda. Yo le dije, no puedo más, no podía respirar. Vamos al hospital. Cuando el doctor me ve, me dice, no podía caminar, me saca un rayo X y me dice, tus pulmones están destruidos, yo no puedo hacer nada por ti, no sé lo que tú tienes. Me envía rápido a hospitalizarme, y allí rápidamente empiezan a hacer exámenes todas las mañanas. Por 5 días me sacaban la sangre a las 4 de la mañana, dándome medicina para el dolor. Empezaron a darme medicina para afinar mi sangre, para tratar de combatir el coágulo, y tanques de el oxígeno, con el tanque de oxígeno, y por las venas me están dando IV, y allí estoy. Y en uno de esos días que estoy allí en dolor, ustedes saben que ahora no te dejan entrar a los hospitales. Antes de yo llegar al hospital, una de las palabras que yo le dije a Dios fue, Señor, no me dejes morir. Sí. No creo que nunca había sentido que estaba tan cerca de la muerte. Mi vida cambió de un día para el otro. Pero poderoso es Dios, que nos cimienta sobre la roca, sobre su palabra, sobre Cristo, sobre su gracia, su favor y su poder que nos sostiene. Y estando allí el segundo día en el hospital, el Señor
oigo que me dice, ve a las redes sociales, eran casi las 10 de la noche, hora de Colorado, ve a las redes sociales y nadie te ha escuchado por teléfono porque yo no recibía llamadas, estaba en dolor por 2 semanas, casi iba para 3, no salía en las redes sociales, los teléfonos, la gente me llamaba y yo no contestaba, no podía, y de momento el Señor me dice, sal y habla, que yo voy a poner una palabra en ti. Y entonces yo empecé a pensar, bueno, Señor, la situación aquí es que no tengo mi mejor gabán, estoy ausente de mi mejor corbata, no tengo el sistema de música, de sonido, perdón. El grupo de alabanza siempre me acompaña, que es una motivación. Está la cámara live en vivo, está la iglesia apoyando, gloria a Dios, aleluya. Yo estoy en el escenario menos que es posible usar para yo ministrar. Y yo soy el pastor Raúl Quiñones. El Señor, en medio del dolor, quería que yo hiciera algo que no era usual y normal hacerlo en ese momento, y yo empecé a pensar que no era el lugar correcto, y tenía la ropita que te dan en el hospital, que no es muy bonita. Gracias, enfermeras y doctores, por esa ropita y por su atención. Le agradezco. Ustedes son unos héroes. Antes de que todo esto ocurriera, ya ustedes eran héroes, porque ustedes llevan sirviéndole a la comunidad por mucho tiempo. Y entonces, inclusive si usted va a mi Facebook y mira mi página, ahí está el testimonio, ni me pude abotonar la parte de arriba porque me dolía hasta moverme. Y se me quedó una parte abierta. Los pelos del pecho, ¿verdad? Abiertos y todo. Estoy bien espechugado, como dice allá el Pero fíjate, pastor, eso fue lo menos que la gente notó. Exacto. No, lo grande es que, como nosotros llevamos, para la gloria del Señor, algunos añitos en el Señor, y hemos tenido la capacidad de predicar y ir a diferentes lugares para la gloria del Señor, pues ya tenemos como una manera de ver las cosas para que funcionen perfectamente y la gente sea impactada y tocada. Y el Señor dice, yo no necesito todo eso que tú estás pensando, no lo necesito. Yo lo que necesito es que en medio de tu dolor tú abras tu boca. Eso es. Él no estaba buscando sistema de música, de sonidos y cámara, acción y el grupo alabanza, que es bonito y todo eso es bonito, no está mal. Simplemente que él estaba buscando una boca, un instrumento que estaba en su peor momento para que hablara de la grandeza de Dios. Voy a repetir eso. Dios estaba buscando una boca, un vaso dispuesto a hablar de su grandeza en su peor momento. Tremendo. Y allí fue que, cuando me conecté sin saber lo que iba a ocurrir, pastor, yo antes de que pasara todo esto, yo predicaba desde la iglesia con luces, cámara, acción, y un domingo se metían 200, 300 views, y bueno, buen promedio. Pero el Señor tiene una manera, y podemos verlo en todos los evangelios, la manera que él hacía sus milagros. Él tiene una manera inusual, pero que produce. Eso es. Y nosotros tenemos a veces una manera tan formal que es limitada lo que producimos. Por eso tenemos que estar bien conectados a la voz de Dios, para hacerlo como Él nos dice, para que seamos efectivos y alcancemos más. Y empecé a hablar y casi no podía respirar, y cada vez que decía algo tenía que aguantar un poquito con el aire, me daba pulsadas en el pulmón, y casi no podía hablar, y me empezaba a toser, y en medio de eso yo me acordé de Job, y empecé a hablar de Job, y decía, Jehová dio. Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Tremendo. Jehová dio. Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. No importa cuántas veces yo cuento esto, Claro. me salen lágrimas de regocijo,
Siento una presencia bien fuerte de Dios. Porque Dios me dio una oportunidad, pero me llevó a predicar en la campaña que Él preparó a través de las redes sociales, con una palabra en medio de mi dolor, para tener el máximo alcance que yo he visto en mi vida como ministro. Wow. Tremendo. Simplemente porque le obedecí y yo no tenía palabras de culparlo a él, de reproche. Simplemente le decía: Señor, déjame vivir. Y aquel momento, sin yo darme de cuenta, empecé a ver los números de las personas entrando a esa hora. Solamente Dios. Aquí no hay casualidades. Simplemente alguien tuvo la capacidad de obedecer por su gracia, porque era Dios en medio del dolor, y dejar a un lado su mentalidad humana y dejar que Dios hiciera lo que le viniera en gana con este vaso de barro que todavía Dios está formando, y que yo hablara. Y cuando vi al otro día había sobre 60,000 views, 4,500 comentarios de diferentes países. Wow. Y luego de esos días escuché los milagros de gente reconciliándose, gente diciendo: voy a regresar a la iglesia, gente diciendo: yo sanada. Empezó Dios a hacer en diferentes países, gente que yo no conozco. Había gente de Costa Rica, Santo Domingo, Uruguay, de Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos, gente de New Jersey. Pastor, yo puedo decirte que una tercera parte yo no conocía la mayoría de esas personas, pero Dios, en medio de que me salió una adoración y no un reproche, yo no culpé a Dios. Yo sabía que estaba en un momento de dolor, pero que Dios todavía estaba conmigo, que Dios era merecedor de mi alabanza y mi adoración en mi dolor, que Él no me había fallado, que Él ya me lo había anunciado de antemano, como usted dijo anteriormente: en el mundo tendréis aflicción. Y que era un momento para traer gloria a su nombre, un momento para que Raúl Quiñones fuese procesado en mi relación con Dios, y que el Señor sacara de mí áreas que tenían que cambiar, poner áreas en mi vida que tenía que mejorar, porque a veces, pastor, le pedimos cosas a Dios grandes, le pedimos al Señor que extienda nuestras estacas, que nos dé favor en grande con la gente, y a veces Dios permite que atravesemos momentos para prepararnos para manejar esas cosas grandes que Dios quiere confiar. Lo que no estamos listos para recibir, no le damos el valor que merece. Pero yo no me quiero quedar en mi situación, porque también conozco que tú, pastor, tuviste una situación que tiene un testimonio poderoso, que como yo pudiste adorar en medio de tu crisis, en medio de tu dolor. Cuéntanos. Sí, pastor, hacen ya casi 13 años. Mi esposa y yo llevamos 4 años de casados y planificamos, ¿verdad?, hacer crecer nuestra familia, tener hijos. Y tuvimos la bendición que mi esposa quedó embarazada, su primer embarazo para el año 2007. Usted sabe, pues, el primer hijo, contento, le preparamos el cuarto, hicimos lo que se conoce como el baby shower. Los hermanos se motivaron de la iglesia, llenaron el cuarto de pampers o de pañales, de leche, de todo tipo de
de comida y de ropa y de todo lo necesario para recibir un niño, ¿verdad? Un bebé a esta tierra. Sin embargo, mi esposa siempre decía que ella no sentía mucho el bebé. ¿Sabe? Que el bebé cuando se mueve, ella no sentía ese movimiento, como ella escuchaba que otras mujeres lo sentían. Pero nada, todo siguió normal. Hasta la semana más o menos 35, después de que ella fuera al doctor, una cita normal, y en el sonograma descubrieron que las extremidades del bebé estaban un poco más pequeñas de lo normal. Cuando el doctor investiga, se da cuenta que el niño iba a ser enano. Eso estamos hablando de 35 semanas. Pues obviamente mi esposa, la noticia, ¿verdad? Como toda madre se preocupa, se pone nerviosa, me llama a mí y me dice, ay, Helchi, si tú supieras lo que me dijo el doctor, que nuestro hijo va a ser enano. Y yo acá con la mentalidad de buscar siempre las cosas positivas dentro de las noticias que uno recibe, yo dije, pues va a ser un predicador famoso. Yo me la imaginé ella predicando, reprendiendo al diablo, la gente buscando, y él está del púlpito, aquí estoy. Yo busqué, empecé a compartir esto con ella, y ella se reía, pero era el chiste, chico. La cuestión fue que en medio de su proceso le subió la presión. Y rápido ese mismo día tuvieron que indusar el parto y dio a luz la criatura. El niño nació con complicaciones. Yo me acuerdo una criatura, aparte de que era prematuro, también era enano. Eso era un pedacito de barro. Pero tan pronto lo vimos, nos enamoramos, era nuestro hijo. Íbamos a hacer todo lo posible para atravesar el proceso, ¿verdad? La situación que tenemos que enfrentar de ahora en adelante. Nos imaginamos dentro de las circunstancias, pues la opción de que tuviéramos un niño no con las capacidades normales. Era nuestro hijo y íbamos a abrazar el reto que el Señor tuviera de frente. En medio de todo ese proceso, lo mudaron de hospital, ¿verdad? A un lugar donde se especializaban más con esos casos. Tuvimos que prácticamente mudarnos para el hospital. Literalmente ellos tienen un Ronald McDonald. Allí nosotros, con la ayuda de la iglesia, pudimos rentar varias semanas en aquel lugar cerca del hospital, que nos daba la oportunidad de ver a nuestro hijo todos los días, especialmente mi esposa, porque yo todavía estaba trabajando. En ese proceso, Pastor, pues la finanza, tú sabes que se afecta. Mi esposa es maestra, ya esa entrada no estaba. Yo estaba haciendo también bienes raíces para ese tiempo, tampoco para ese tiempo de una crisis en la nación, donde mucha gente perdió las propiedades. No solamente estábamos enfrentando la situación con nuestro hijo, también el área, ¿verdad?, emocional, pero también el área de la finanza se nos estaba afectando. Perdimos prácticamente las propiedades, 2 propiedades que teníamos para ese año. Tuvimos que entregar los carros, pero dentro del proceso de nuestro hijo, pues los doctores nos daban cierta esperanza de que el niño pudiera salir, obviamente con cuidado de enfermeras en el hogar, algunos tipos de máquinas en la casa. Recuerdo que a mediados del proceso nos dijeron, mira, es muy posible, el niño está mejorando, es muy posible que te lo lleves a la casa. Estamos así con la expectativa que sea para, más o menos, me acuerdo, Thanksgiving del año 2007, para el Día de Acción de Gracias. Y nosotros como padres, pues emocionados al fin, habíamos preparado nuestro cuarto para nuestro hijo, y vamos a hacer lo que tenemos que hacer como padres para cuidar y proteger y ayudar a nuestro hijo a crecer y echar hacia adelante. Pero la cosa se complicó, se puso difícil. Le hicieron prácticamente 3 cirugías en el proceso a una criatura que no medía ni, era muy pequeñito, y en los pulmones no se la pudieron desarrollar. Se siguió complicando la cosa, la iglesia orando, nosotros creyendo. Yo en medio de ese proceso predicando la palabra como si todo estuviese bien, y igual que en tu caso también sucedió conmigo, yo pasando por la peor situación o experiencia en mi vida terrenal, y Dios glorificándose en medio de cada predicación, porque Dios tiene la capacidad de glorificarse cuando un hijo de Dios adora a su nombre, no importando lo que está enfrentando o las circunstancias que está atravesando. Y recuerdo que ya para diciembre, más o menos a mediados de diciembre, nos dijeron, bueno, no hay esperanza para tu hijo, hemos hecho todo lo posible por salvarlo, pero no vemos ninguna posibilidad de vida. Lo único que ahora mismo lo va a tener, ¿verdad?, con vida es una máquina. Y ustedes deciden cuándo quitarle la máquina. Y ya tú sabes, pero nosotros con esta actitud de fe, de creyéndole al Señor, de confiando en el Señor, seguíamos orando, creyendo.
pero llegó el momento de la realidad, de enfrentar lo que nosotros no queríamos. Tener que quitar la máquina a nuestro hijo y entregárselo al Señor. Y yo recuerdo que para diciembre 20 del año 2007, estaba mi pastor, estaba otro pastor, estaba mi esposa, si no me equivoco estaba la suegra, no recuerdo si estaba mi mamá, estábamos en aquel cuarto allí, y cuando le quitaron la maquinita a mi hijo, yo lo tomé en mis manos y se lo entregué. Obviamente te lo cuento ahora, pero ese día yo estaba destruido como todo padre que tiene un hijo muerto en sus manos, y uno creyendo en un Dios que todo lo puede, pero que Dios soberanamente se lo lleva en ese momento. Yo lo único que hice, y me acordé de Abraham, se lo entregué al Señor como en adoración. Padre, aquí me lo diste por 3 meses y medio, aquí te lo entrego como adoración a ti, en acción de gracia. Y en ese momento, cuando yo adoré al Señor de esa manera, yo sentí como que se liberó algo de mí. Obviamente grité, lloré, en momentos en el proceso me pregunté por qué, Señor, a mí, por qué a nosotros. Nosotros nos guardamos, ¿verdad?, para ti, como novia nos guardamos, nosotros te servimos. De hecho, en un momento dado, pastor, yo le dije al Señor, Señor, si es necesario que yo me muera, llévame a mí, pero no te lleva a mi hijo. Son peticiones, oración de un padre, pero la soberanía de Dios no lo permitió de esa manera. Y eso fue un momento bien duro para nosotros, pero en ningún momento dejamos de adorar al Señor, en ningún momento dejamos de exaltar al Señor, de glorificar su nombre. Obviamente mi esposa, ¿verdad?, tuvo una experiencia un poco más, yo diría, más retadora como madre, porque ella estuvo más presente con el bebé en todo su proceso. Ella lo cargó en su vientre. Su experiencia, ¿verdad?, en cómo manejó el proceso de luto fue un poco diferente a mí, pero no nos dejó, o sea, nos dolió, pero en todo tiempo nos mantuvimos adorando al Señor y dándole gracias al Señor, bendiciendo su nombre en medio de la circunstancia tan difícil que estábamos enfrentando. Hasta el día de hoy, ya para casi 13 años, la gracia de Dios nos ha sostenido. Volvimos a creerle al Señor por encima de lo que decían los médicos, que nosotros éramos personas de alto riesgo, porque ellos hasta el día de hoy no sabían la razón por la que el niño nació así. Ellos piensan que era un asunto de genética, la genética de mi esposa con la mía combinada. Había muchos riesgos de que nuestros próximos hijos nacieran con complicaciones de salud y en sus huesos. Sin embargo, al año y medio más o menos, al año, mi esposa salió embarazada, obviamente por este servidor. La niña nació, nuestra hija que está por ahí, ya va para 11 años, Brianna Liz, y casi 2 años después volvió a quedar embarazada otra vez de Jada Zafira, y por la gracia de Dios nos ha regalado el Señor 2 hijas preciosas, están completamente saludables. Ya estoy un poquito preocupado, ansioso, porque están creciendo, se están desarrollando, ya están hablando de novio. Bueno, yo estoy aconsejándola, le interesa ese tema. Eso es un reto en el cual ahora, ¿verdad?, nos ha tocado o nos está tocando vivir como padre, trabajar con adolescentes, pero es una bendición ver la mano de Dios en todo este proceso, de manera que a pesar de que perdimos un hijo físicamente, porque sabemos que está en las manos de Dios, nunca hemos perdido la fe, nunca hemos perdido la esperanza, y nunca hemos permitido que las circunstancias externas que están fuera de nuestro control nos roben nuestra adoración, porque hemos entendido que somos hijos de un Padre bueno. Dios, escuche, así me estás escuchando, entiende esto: Dios es bueno, su bondad no cambia basado en las experiencias que nosotros enfrentamos en la vida. El pastor mencionaba un texto de Job, y Job decía: mi experiencia es dolorosa, la experiencia del pastor es dolorosa, pero aún nuestras experiencias combinadas no se compara con la de Job. O sea, Job perdió, ¿cuántos hijos fue, pastor? Creo que fueron 10, si no me equivoco. Sí. Perdió las propiedades, perdió el ganado, perdió aún su propia salud porque le dio un tipo de lepra. Sin embargo, en medio de ese dolor, dice la palabra que Job en ningún momento se enteró de que había un enemigo, ¿verdad?, que Dios había usado, porque en todo este asunto Dios fue el que le trajo este tema a Satanás, al diablo. En Job capítulo 1 dice que entre los hijos de Dios estaba Satanás, y hay una conversación entre ellos, y Dios le dice: puedes tocarle todo, pero no lo toques a él.
Y ahí el enemigo se aprovechó y destruyó prácticamente todo en la vida de Job, pero Job nunca perdió la fe y nunca perdió la esperanza. Y en medio del dolor él dijo, Jehová dio, Jehová quitó, y lo que viene a continuación es interesante, sea el nombre del Señor bendito. Y para mitad de su proceso, algunos teólogos piensan desde que le sucedió eso a Job, ¿verdad?, que lo perdió todo, a lo que pudo recuperarlo todo, dice que ese proceso fueron 9 meses, más o menos, que es el tiempo que una mujer, ¿verdad?, da a luz un hijo en 9 meses. Y en ese proceso, a mediados del proceso, él dijo, yo sé que mi Redentor vive y que del polvo de esta situación él me va a levantar. O sea, Job en todo tiempo, y aún con sus propios amigos que lo juzgaban, que lo señalaban, que le decían, no, eso fue por culpa tuya, eso es un pecado oculto que tú tienes, Job se mantuvo adorando en medio de su incertidumbre. Y nosotros hemos hecho esto porque estamos hablando con el corazón. Aquí no estamos hablando teología, aquí no estamos hablando hebreo, griego o misterio de la palabra, aquí estamos hablando experiencia que hijos de Dios hemos tenido, que somos personas normal como tú, de carne y hueso, que tenemos problemas, tenemos familia, tenemos circunstancias, y que hemos entendido que no hay nada en este mundo que nos pueda robar el gozo de nuestra salvación. El pastor Raúl un día estaba perdido, este servidor un día estaba perdido, pero el amor de Jesucristo un día llegó a nosotros y cambió nuestro lamento en baile, nuestra tristeza en alegría, nos vistió de su justicia, nos vistió de su amor, y esa pasión que un día se reveló a nosotros es la razón por la que hacemos lo que hacemos hoy, por la que predicamos a Cristo, por la que adoramos al Señor, por la que amamos a nuestra familia, amamos al prójimo. ¿Por qué? Porque estamos agradecidos, porque Dios ha sido bueno. Ninguno de nosotros merecemos esta gracia, pero Dios, por su infinita bondad, nos entregó su gracia, nos entregó su amor, nos entregó a su Hijo Jesucristo para que usted y yo hoy tuviésemos vida eterna, salvación, vida de Dios, vida de arriba. Y yo quiero exhortar a las personas que están conectadas, a lo mejor hay familiares, a lo mejor hay amistades, hermanos en la fe. Es posible que este video en un futuro alguien lo vea a través de otros medios donde lo vamos a tener disponible. Entiende que Dios no te ha dejado, Dios no te dejará, Dios no te abandonará. Dios tiene un propósito y un plan contigo, aún en medio de la circunstancia que tú no entiendas. Dios está contigo como poderoso de gigante, y al final del túnel tú vas a ver una luz. Al final del túnel tú vas a decir, tú sabes que, Señor, valió la pena. He visto cómo tú te has glorificado en medio de esta situación que al principio yo no entendía, pero he visto tu mano salvando, restaurando, libertando. Hay gente que se puede familiarizar con mi proceso porque están pasando por una situación similar, y yo puedo tener empatía, puedo entenderlo porque tú me permitiste pasar por eso, porque hay un propósito detrás de las cosas que no entiendo. Así que, hijo de Dios, hija de Dios, en esta noche, no importa lo que estés enfrentando, no importa los retos que tengas en tu casa, en tu hogar, con tu salud, con tu familia, adora al Padre, porque el Padre es bueno y todas las cosas están obrando para el bien de aquellos que le aman. Pastor Raúl. Así es, me encanta. En los Salmos 118, 17, el salmista hablando dice, no moriré, sino que viviré y contaré las maravillas de Jehová. O sea, él está diciendo, cuando Dios me va a dejar vivir, pero no me va a dejar vivir solo por vivir. Yo voy a contar las maravillas, las grandezas de la fidelidad de Dios. Lo que Dios ha hecho conmigo, lo que Dios ha mostrado ser fiel en medio de mi crisis, mi problema, mi persecución, que cuando gente me han dado la espalda o me ha rechazado, Dios ha estado ahí conmigo. Y estos son momentos, estoy seguro que estamos en unos momentos donde estamos en una pandemia mundial, donde es posible que personas que nos están escuchando tienen amistades o familiares que conocen de personas que murieron a causa de las consecuencias de este virus tan letal. Estamos en un momento tan difícil donde hay una crisis económica también por causa de esta situación. Hay gente que por causa de estar metidos en sus casas están entrando en depresión, y ha habido situaciones de abuso familiar. Todo esto del virus ha ocasionado no solamente problemas de salud, sino que a un nivel familiar y a nivel económico mundial.
Y la gente está preocupada, la gente tiene temor, las personas tienen miedo, buscando solución a su problema, a su circunstancia. Y yo le digo, en el momento de crisis, las personas corren para muchos caminos buscando solución, amistades, la política, el gobierno, quién nos puede ayudar aquí. El ser humano tiende a recurrir a buscar medios inmediatos para resolver su situación. Y mi consejo en estos momentos es que corre hacia Dios. Eso es. Dios es el único que nos puede sostener en medio de cualquier adversidad. Dios es el único que nos puede levantar en medio de nuestros momentos que nos sentimos caídos, donde tenemos miedo, donde tenemos incertidumbre, que es el tema de lo que nosotros iniciamos estos testimonios. Pero en medio de tu incertidumbre, si tú no conoces a Cristo, este es el momento tuyo. Si no conoces a Jesús, no te estoy hablando de una religión o una denominación, te estoy hablando de una relación donde tú rindes tu corazón a Jesús y tú entiendes que Él es el Salvador tuyo. Y tú puedes arrepentirte de tus pecados y decir: yo reconozco que necesito a Dios en mi vida, en mi casa, en mi matrimonio, en la vida de mis hijos, en medio de mi crisis, en medio de mi problema, esté en las buenas o esté en las malas. Yo necesito a Jesús en mi vida desde ahora y para siempre. Cuando tú tomes esa decisión y tú entras en una relación, y acuérdate, el que me escucha, no te estoy hablando de lo que tienes que dejar para venir a Él, sino que vienes como estás, y Dios se va a encargar de remover aquellas cosas en tu vida que no son de beneficio a ti. Si te ha apartado, este es el momento de abrazar a Dios y regresar a casa. No te sientas culpable, no te tires a un lado, no empiezas a pensar: yo le fallé a Dios y cómo voy a ir delante de Él ahora. Este es el momento de ir delante de Él, como hizo el hijo pródigo. Sí, Señor. Vino así: voy a casa, voy a regresar a casa. Y su padre fue y se le abrazó al cuello e hizo fiesta. Hizo fiesta porque porque había pasado una temporada en pecado. No, hizo fiesta porque él vino a su sentido y se dio de cuenta que en la casa de mi padre estoy mucho mejor. Así que hay personas que están en adversidad, y yo te voy a dar estos últimos minutos para que tú ores por esas personas que están atravesando momentos difíciles. Hay gente que se conectaron de Venezuela, de Panamá, de diferentes países, se están conectados en estos momentos. Vamos a orar por ti. Dimos unos testimonios que los vamos a poner en Facebook para que usted para que lo escuche. Lo decimos para que usted pueda descansar en Dios, porque Dios, de la situación que tú estás atravesando, el virus yo creo firmemente en mi corazón, esto no lo trajo Dios. Sabemos de dónde se originó este virus. Pero Dios, en este momento donde está esta pandemia, esta crisis, Él está dispuesto a intervenir en tu vida. Intervenir en tu problema, intervenir en tu enfermedad, intervenir en el caos que quizá hay en tu matrimonio con tus hijos, el caos que pueda haber, la crisis en tus finanzas. Él está dispuesto. Este problema no lo traigo yo, pero este problema lo puedo resolver yo. Eso es, sí, señor. Él está preparado para intervenir. Yo quiero que el pastor va a orar y va a despedir en estos momentos, y le doy gracias por la participación poderosa que él trajo. Tú tienes que escuchar estos dos testimonios. Pero tú le tienes que decir en este día, inconverso, apartado o hermano en Cristo, que has perdido, has temblado por el momento que te jamaqueó la tormenta. A mí me hizo lo mismo, a mi hermano pastor también. Que tú digas: Señor, te invito a intervenir en mi circunstancia, porque solo tú tienes la solución a mi situación. Pastor. Yo quiero hablar paz sobre cada persona que está conectada en este momento, o aquellos que nos estén viendo en un futuro a través de esta transmisión. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, la paz de Cristo. Cristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no como el mundo la da. La paz del mundo es basada en cosas externas, en finanzas, en carros, en viajes, en cosas que
temporeras, en cosas que perecen, pero la paz de Cristo es una paz interna. Y yo quiero declarar que sobre tu vida ni la depresión, ni la angustia, ni los temores, ni las dudas podrán robar el futuro que Dios tiene para ti. Dice la palabra en Jeremías capítulo 29, verso 11, que mis planes para contigo son planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. No crea la mentira del enemigo que te habla constantemente aquí, que te dice que no vas a poder, que te vas a morir, que se te va a pegar esto, que vas a repetir los mismos errores de papá, de mamá, de fulano o de fulana. Cree la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. La palabra del Señor dice que el ladrón vino a robar, a matar, a destruir, mas yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Reclama las promesas de Dios para tu vida como hijo o hija de Dios. No creas la mentira que el enemigo habla constantemente a tu corazón, a tu mente. No, repréndela en el nombre de Jesús. Párate firme ante la tormenta y tienes que creer que Dios está contigo en la barca y que Él te va a llegar a puerto seguro, y que esa paz que Él prometió gobernará tu pensamiento, gobernará tu presente, gobernará tu futuro, gobernará tus emociones, y que nada del presente y nada del pasado y mucho menos del futuro podrá robar esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Yo no sé si estás pasando por angustia, depresión, ansiedad, temores, pero en esta preciosa noche Dios ha invocado este tiempo para impartirte esta palabra y que tú creas que este es tu tiempo de conectarte con Dios, porque en Dios hay reposo, en Dios hay paz, en Dios hay bendición. Sí, pasamos por diferentes circunstancias como la de cada uno, como la del pastor Raúl, como la mía. Cada uno de los que están conectados a lo mejor han pasado por cosas hasta peores. Sin embargo, Dios nos ha sostenido, su gracia nos ha sostenido, y tenemos que confiar en esa gracia. Así que yo quiero orar por ti en este momento. Si tú estás en tu hogar, de alguna manera pon tu mano en tu corazón. Ahí cierra tus ojitos si nadie te está viendo, aunque no tienes que cerrarlo. Dios está mirando más que todo tu corazón, y repite estas palabras conmigo. Señor Jesús, en esta noche te doy gracias porque en medio de la incertidumbre te puedo adorar. Señor Jesús, gracias porque tú habitas en mi corazón. Te recibo por la fe. Por la fe soy salvo, soy hijo, soy bendecido y separado para cumplir tu propósito. Di fuerte, tu sangre me limpia de todo pecado. Te doy gracias porque el temor, la ansiedad, la depresión y lo que no entiendo no me podrán robar mi fe, mi confianza y mi adoración a ti. Señor, gracias porque de hoy en adelante puedo caminar en una actitud de hijo obediente, reconociendo que separado de ti nada puedo hacer. Confío que tú que has comenzado una buena obra en mí, la vas a perfeccionar hasta el día de Cristo. Amén. Si tú has repetido esa oración, recibe esa palabra en esta preciosa noche, recibe esa paz, pastor. Te dejo ahí para que concluya. Así que a todos, ¿verdad?, los que estaban apartados, en el nombre de Jesús, dile a tu Padre: regreso a casa, me arrepiento, Señor, y sé que contigo puedo alcanzar todo lo que tú has proponido sobre mi vida, todo lo que tú has declarado, todo lo que tú has dicho que vas a hacer conmigo, Señor. Yo regreso a casa para recibirlo como hijo de Dios. Así que gracias por haberse sintonizado con nosotros. Gracias al pastor Jorge Claver desde Orlando, Florida. Estamos quizá en otro momento, nos reunimos otra vez, tocamos otros temas de la palabra de Dios para compartir. Pastor, yo sé que